Muy buenas noches. Paraguay tiene nuevo gobierno, Paraguay tiene nuevo presidente de la República. Esta mañana, en un acto en la parte de adelante del Palacio de López, tomó posesión, tomó juramento el nuevo presidente de la República. Tengo un de lujo para analizar todo lo que fue hoy y qué se viene, especialmente qué se viene. ¿Cómo ven estos tres invitados el inicio de este nuevo gobierno? Horacio Galeano, perdón, buenas noches. ¿Cómo estás, Horacio? Muchas gracias por la invitación, Germán, y estar acompañado de queridos amigos en esta noche. Manuel Ferreira, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Buenas noches a Alberto y a Horacio. Alberto Acosta de Laurino, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. También estamos realmente rodeados de amigos, Manuel, Horacio, para hablar en un día muy especial, como dijiste, ¿verdad? Un día muy especial. Bueno, vieron todo el discurso, la toma de posesión, el juramento, ¿vieron todo? Sí. Bueno, ¿qué le pareció? De las 6 de la mañana, Telefuturo. Sí. 6 de la mañana, no se podía, había que ver parte por parte, todo. La entrega de lo que hizo Horacio Cartes, el cuarto intermedio que se traslada al Palacio de Gobierno, etcétera. Muy interesante para hacer un seguimiento de los símbolos y signos del poder. Muy interesante. ¿Y qué te pareció todo? Y bueno, lo que más se puede analizar para dar oportunidad a todo es lo central del discurso, ¿verdad? El discurso de él. El discurso resiste todo, el discurso no va a reflejar lo que él va a hacer. Yo solamente un punto voy a tomar como abogado. El tema de la justicia no es un problema fácil de solucionar, porque el problema de la justicia no es solamente la corrupción, sino también la falta de aplicación del derecho, de las normas y los principios del derecho. No tenemos cultura jurídica en este momento, hemos perdido mucho de la cultura jurídica y va a ser muy... Voy a poner un ejemplo nomás y después le doy para que los compañeros de la mesa puedan seguir hablando. Cuando se afloja un poco la Corte, enseguida los miembros de la Cámara de Apelaciones que estuvieron como ministros de la Corte en la casación de Curuguate, se animaron a resolver de conformidad a derecho. Y en este momento, con este vientecito nomás que hay, los jueces están un poco más buenitos, las cámaras te están resolviendo de conformidad a derecho y todo el mundo está con esa reacción de decir, vamos a resolver de conformidad a derecho si a nosotros acá nos están atacando, y al fin y al cabo es una cuestión de aplicar el principio jurídico, como se hace en el Uruguay, como se hace en Chile, pero no tampoco como se hace en la Argentina, que es un gran show. No es fácil lo que él plantea. La reforma de la justicia no. Pero lo planteó claramente. Lo planteó claramente y vamos a aceptar y vamos a caminar en esa línea. Manuel, ¿cómo viste la toma de posesión? Bueno, yo creo que hay varios temas, ¿verdad? Por un lado está el discurso del presidente, pero por otro lado también está el discurso, por ejemplo, del arzobispo, que creo que también tiene algunos puntos destacables, y después una serie de símbolos, creo que durante todo el evento, ¿verdad? Un primer símbolo que a mí me parece muy importante es el hecho de que Paraguay debe ser uno de los pocos países donde el presidente saliente no le entrega el bastón de mando al presidente entrante, ¿verdad? Y creo que esto casi se repite en todos los casos, ¿verdad? Yo creo que fue así hasta que se enfrentaron Rodríguez le entregó a Guasmosi con Cubas. Ahí terminó. Rodríguez le entregó a Guasmosi, sí. Claro, pero después creo que González Maqui no le entregó a Nicanor lo entregó a Lugo, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, te habla también de una situación, siempre de la crispación con la que entramos a un gobierno nuevo. Este gobierno creo que tiene sus crispaciones especiales. Otro símbolo importante, bueno, él se paró a saludar a la mamá de Delio, ¿verdad? Con lo cual entiendo yo que quiso dar una señal muy importante, que el tema de seguridad parecería ser que va a ser un tema importante, como un rescate importante, y tal vez mucho más importante incluso que los discursos. Creo que también bueno, en el tema del discurso creo que fue una serie de ideas y una serie de más bien de sueños que planteó el presidente. Hay que ver qué de todo lo que se planteó es lo que es factible, pero creo que apuntó una serie de cosas en el campo económico. Creo que dejó abierta una incógnita sobre el tema tributario, ¿verdad? Que es un tema que yo creo que en general a la gente le preocupa. Pero acá hay un tema
En el tema tributario hay que ver porque también las condiciones que se dan por fuera son importantes cuando se quiere definir. Hay que ver que todas las reformas tributarias que nosotros las hicimos al comienzo de un gobierno, pero ante una amenaza importante. Hoy hay un comienzo de gobierno, pero en el tema tributario no parecería haber ninguna amenaza, con lo cual posiblemente pasar esto va a ser relativamente complicado. Y después, finalmente, escuché también el discurso del arzobispo, una posición de la iglesia donde hay algunos puntos donde yo creo que la iglesia no tiene claras algunas películas, ¿verdad? Porque se han difundido cosas a lo largo del tiempo que no son o se han difundido ideas que no son ideas que son reales a esta altura del campeonato. Ideas como, por ejemplo, creo que a la iglesia le interesa mucho el tema de distribución de riqueza y sí es un punto central, pero decir nuevamente el 1% está en propiedad, o el 90% de la tierra está en propiedad del 1%, básicamente tenemos que limpiar esos datos porque el Estado es el gran poseedor de tierras en Paraguay y es el que no entrega tierras y tenemos serios problemas hoy de titulación de tierras, por ejemplo. Entonces creo que la iglesia también tiene que ajustar un discurso que si bien es un discurso, creo yo, en una línea interesante, creo que tiene algunos aspectos que debe corregir, ¿verdad? En fin, eso es una visión muy rápida, ¿verdad? Alberto, ¿cómo viste? Bueno, quiero tomar un poco el final de Manuel, antes de hablar del discurso del presidente, hablar primero del discurso del arzobispo, ¿verdad? Yo creo que el discurso fue más político que propio de un arzobispo, ¿verdad? En toda sociedad hay como tres órdenes. Está el orden económico, donde están la gente que hace negocios, que gana dinero, que pierde dinero. Cuando ese orden se desborda, está el orden político que le contiene, diríamos, ¿verdad? Que es el que le pone límite, regula las cosas, ¿verdad? Pero por encima del orden político también está un orden moral, que debería contener al orden político, ¿verdad? Y ese es el rol de los pastores de las iglesias, ¿verdad? No es meterse en el orden económico ni en el orden político, creo yo. Hoy en el discurso del arzobispo escuchamos temas de hidroeléctrica, el tema de temas económicos, y realmente el tema moral, el tema ético, el deterioro que tenemos en este momento en Paraguay es muy grande. Ese deterioro viene de hace mucho tiempo, ya lo decían en la década del 70 los obispos, ¿verdad? Con el saneamiento moral de la nación, que hay un enorme deterioro, y ese deterioro se ha ido profundizando en todo este periodo democrático. Yo hubiera esperado un discurso, una homilía en esa línea del arzobispo y no en temas de Yacyretá o el tema de la economía o el temas más mundanos, por decirlo así, ¿verdad? En el tema del discurso del presidente, como dijiste, Horacio, es un discurso, finalmente es un discurso. Yo repito siempre una frase que aprendí tal vez te acordás de Enrique Fernández Longo, un argentino que era mediador en conflictos. Vino muchas veces a Paraguay y él lo asesoró a Guasmosi al comienzo del gobierno de Guasmosi. Y él le decía algo que creo que se aplica para todos los presidentes, ¿verdad? Él le decía, vas a tener un gran problema, te van a pedir cosas que son propias de un dictador, pero van a exigirte que seas democrático, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy un sistema constitucional con un presidencialismo muy atenuado, muy disminuido, y pedimos cosas que, estuviste hablando de la justicia, pero la justicia no solamente depende del presidente, ¿verdad? Es más, no debería meterse en otro poder del Estado. Entonces, tenemos problemas, por ejemplo, tenemos que negociar Itaipú, pero eso tiene que pasar por el Parlamento. Entonces, es un presidente, o todos los presidentes asumen con una gran expectativa y con muy pocos recursos, muy pocas posibilidades de cumplir esas expectativas. En ese sentido, yo no tengo tantas expectativas. Yo considero que en democracia el proceso es de evolución, no es de revolución. Entonces, espero que algunas cosas van a continuar, algunas cosas están bien, que vienen ya de mucho tiempo atrás. La estabilidad macroeconómica, acá está Manuel, conoce muy bien. La estabilidad viene de 1943 realmente, que creamos el guaraní, después vino el Banco Central. Paraguay ha sido un país muy estable en estos últimos 75 años. Y este gobierno de Carter tuvo un buen comportamiento en esa parte, ¿verdad? Y yo, viendo el equipo económico que se armó, creo que va a continuar esa estabilidad. Tenemos como
asegurada esa estabilidad. Lo que yo no veo es un proceso de desarrollo importante que nos permita sacar a esas 1.800.000 personas de la pobreza, ni no veo un proceso acelerado que nos permita recuperar ese enorme terreno que tenemos perdido con respecto a los países de la región nomás. El PIB per cápita de Paraguay está por los 4.000 y algo, no sé, con el nuevo PIB. 5.000 ahora. 5.500. Porque había sido, éramos 12.000 millones de dólares más ricos. Pero estamos lejos. Había sido. Estamos lejos de los 15.000 de Uruguay, ¿verdad? Sí. Y estamos lejísimos de los 24.000, que es la frontera del desarrollo. O sea que, y creciendo al 4, 4,5, 3,5, 4, que es el crecimiento potencial de Paraguay, nos va a llevar 50 años alcanzar esa frontera, ¿verdad? Entonces, yo no creo, siento que por encima de los discursos, como sociedad tenemos que hacer algo. Yo no creo que el presidente solo lo pueda hacer para realmente ver cómo revertimos la situación. Horacio, vos que entendés muchísimo de política, hace muchos años, el presidente conformó un gobierno monocolor. Y no solo monocolor, sino monomovimiento. Es decir, una fracción que fue un poquito más que el 50% del Partido Colorado, en este momento está en el poder. Eso traslada casi automáticamente de que su base sólida en el Parlamento son los oficialistas que están con el presidente. No están ni los movimientos, o sea, ni los que pertenecen al movimiento OHC en diputados y en senadores, ni, qué decirlo, los opositores. ¿Cómo él va a hacer? ¿Cómo va a amalgamar para poder tener mayoría en el Congreso y poder gobernar? Bueno, yo creo que él mandó un mensaje, contrariamente a lo que hizo Cartes, ¿verdad? Cartes agarró y dijo, bueno, técnico, y la gente dijo, bueno, muy bien, acá todos son técnicos, y por la mitad tuvo que cambiar de postura, tanto el ministro de Agricultura, el ministro de Educación, empezaron a cambiar. 3 ministros son los que sobrevivieron estos 5 años. Sí. Él está lanzando un mensaje que a un sector del Partido Colorado le gusta. ¿Verdad? Que le gusta a un sector del Partido Colorado. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo va a gobernar con ese, sin haber hecho negociaciones? Pues él dice en su discurso, vamos a hacer concertaciones, vamos a hablar, vamos a dialogar, etcétera. Pues acá el Gabarino dijo una pregunta, también hizo flotar una pregunta. Nosotros necesitamos consenso. ¿Y cómo se construye consenso? ¿Con quién vamos a construir los consensos? Porque no te olvides vos que Guasmosi, cuando tuvo el conflicto con Argaña, él creó el pacto de gobernabilidad. Con Laíno, que fue la figura, Domingo Isabelino Laíno Figueredo, fue la principal figura. Y nunca salimos de esa cuota de poder en la Corte Suprema de Justicia. Él está haciendo un mensaje claro al Partido Colorado, pero lo que vos estás preguntando va a ser el reto y el desafío, porque yo tengo la convicción que el cartismo no va a recular fácilmente. Manuel, hoy vi que hubo un comunicado de Fitch, la empresa calificadora de riesgos, en donde básicamente lo que dice el comunicado es de que insta a seguir bien en lo que estamos haciendo bien en los últimos tiempos, en que dice el comunicado de que lo que tiene que hacer hincapié es en la construcción de la justicia, es decir, hace hincapié también en la justicia claramente. Creo que en poco tiempo más va a volver a dar una calificación sobre Paraguay, que ha venido mejorando en los últimos tiempos. Creo que estamos a un paso, así dicen los entendidos, del grado de inversión, que es como que subir a primera división a nivel mundial. ¿Qué falta para hacer el grado de inversión? ¿Qué falta para mejorar toda esa calificación, Manuel? Y bueno, uno de los temas importantísimos es el tema de lo que se llama la capacidad de una tercera parte de obligar contratos, ¿verdad? Que es la definición, digamos, un poco más técnica de lo que le llaman seguridad jurídica. El problema es el siguiente, ¿verdad? Una economía va a ser más pujante, va a tener mayor capacidad de crecimiento en la medida que tenga mayor cantidad de transacciones. Las transacciones o la cantidad de transacciones van a ser de última, van a depender de que la mayoría de la gente se pueda encontrar y pueda realizar ese tipo de transacciones. Si existe desconfianza, si yo no te conozco a vos, entonces tiene que haber una tercera parte que garantice
de que ni yo te voy a engañar a vos, ni que vos me vas a engañar a mí. De lo contrario, la cantidad de transacciones que se realizan en grupos muy cerrados. Y fíjate lo que ocurre en Paraguay, que es una realidad bastante interesante. Muchísimas empresas familiares. En Paraguay no existe una bolsa de valores donde se pueda cotizar, por ejemplo, acciones de las empresas, porque la gente en general quiere tener control de su empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo la perspectiva de que mi hermano o mi pariente me va a joder, por lo menos me va a joder menos, ¿verdad? De lo que me va a engañar algún extraño que pueda tener. Entonces, una economía va a ser más dinámica en la medida en que yo tenga un poder judicial fuerte y que ese poder judicial uno pueda dirimir diferencias que puedan existir en el campo económico, ¿verdad? Por esto es demasiado importante la parte de seguridad jurídica. A veces no se explica muy bien y se habla como muy en abstracto sobre el tema de seguridad jurídica, pero yo creo que hay que ser muy claro. En la medida en que nosotros podamos tener una tercera parte fuerte que obliga a los contratos, es en la medida en que también vamos a poder tener mayor cantidad de transacciones y vamos a poder crecer. Vamos a hacer una economía mucho más dinámica de lo que hay, que creo que es el gran paso que nos falta dar, más allá del grado de inversión o no, ¿verdad? Alberto, vos sos presidente de DENDE, Desarrollo en Democracia. Sí. Sabemos que DENDE es una ONG muy respetada y aparte de eso tienen cursos también. Ustedes creo que tienen cursos, una especie de curso de posgrado, ¿verdad? Curso de formación de dirigente realmente. De dirigente, bueno, sí. pero la calidad que tiene es casi un posgrado o es un posgrado directamente. Sí. Digo, ustedes que son una institución ya con varios años, ¿cómo ven esta asunción? ¿Vos ves o DENDE ve una asunción más? ¿Ve algo distinto? Vamos a finalmente vamos a hacer más que lo que significa la estabilidad macroeconómica, el efecto goteo que hablan los economistas acá. Manuel me explicó 100 veces lo que es efecto goteo y en Paraguay aparentemente ese efecto no funciona como debería de funcionar. ¿Cómo ven ustedes todo este nuevo gobierno que asume? Bueno, yo creo que, volviendo a lo que dije al comienzo, en democracia nosotros creemos en la evolución. O sea, no vemos de que venga alguien y cambie todo, una revolución. Hay cosas que Paraguay viene haciendo bien y hay cosas que hizo bien el gobierno que se fue, que yo creo que este gobierno va a continuar. Ya mencioné el tema macro, que no es propio del gobierno que se fue nomás, sino que viene de mucho tiempo atrás. Creo que este gobierno que se fue hizo bien el tema de infraestructura, invirtió mucho en infraestructura. Paraguay tiene un rezago muy grande en infraestructura y creo que hay también conciencia de que este gobierno que viene va a continuar eso, ¿verdad? Tiene espacio para seguir endeudándose, o sea que va a seguir este mecanismo de endeudamiento con infraestructura, ¿verdad? Lo que nosotros vemos es de que con todo eso no basta, ¿verdad? Con todo eso no basta. Paraguay va a seguir. ¿Por qué no baja la pobreza y por qué no baja la desocupación? La pobreza bajó, Horacio. La pobreza bajó. Ese es un tema que, ya que hablaste del tema del goteo, por ahí me ayudas, Manuel, para explicar mejor el goteo. Paraguay tuvo 20 años de estancamiento económico después de Itaipú. Terminó la represa en la década del 80 y prácticamente el PIB per cápita de Paraguay del 83 era el mismo del 2003. En ese periodo, con una población joven que cada año entran al mercado de trabajo más de 100.000 jóvenes, la economía generaba 30.000, 40.000 puestos de trabajo. La pobreza llegó casi al 50% en el 2003. Casi al 50%. Uno de cada dos paraguayos estaba por debajo de la línea de pobreza. Año 2003. A partir de ahí viene el boom de los commodities, el crecimiento de toda América Latina, Paraguay, y la pobreza fue bajando. Del 50% fue bajando. ¿En el gobierno de Cartes? No, en el gobierno, desde el 2003 en adelante. Eso llegó ese es el otro tema. Baja del 50 casi al 28, cuando asume Cartes está en 28. O sea, ahí pudimos ver de que el crecimiento económico sí ayuda a bajar la pobreza. Pero llega un momento en que llega van a llamar la pobreza dura, la gente que está más abajo, que esa gente no va a salir con crecimiento económico. Ese es el punto que hay que tener. Ya no basta crecer. O sea, aunque crezcamos 6, 7%, igual ya no ese sale. ya va a costar que salga del... ¿Por qué, y porque requiere ya políticas sociales. Requiere educación, por ejemplo, ¿verdad?
requiere educación, requiere salud, requiere... y ahí tenemos que diferenciar un poco lo que yo siempre suelo decir, hay que separar a quién le damos el pescado y a quién le enseñamos a pescar. No hay un dilema ahí. Hay gente que ya no va a poder aprender a pescar, que son los adultos, la gente enferma, la gente que ya tuvo daños irreversibles, sabemos muy bien el impacto que tiene para mucha gente la desnutrición infantil. Entonces a esa gente vamos a tener que mantenerle como sociedad dándole pescado, pero tenemos que diferenciar a quién le podemos enseñar a pescar y a esa gente sí tenemos que poner todos los recursos ahí, y el tema de la reforma educativa es un tema clave para este gobierno que viene, ¿verdad? Yo creo que este gobierno tiene claro como idea, no sé si va a tener la fuerza para llevar adelante, tiene claro que debe continuar lo que está bien y tiene que hacer reformas. La reforma educativa, la reforma del sistema previsional. El fondo previsional es el fondo genuinamente de largo plazo que tiene un país para el desarrollo. Y nosotros tenemos dos problemas. Tenemos por un lado el problema de la baja cobertura. Paraguay tiene el menor nivel de cobertura de América Latina, con 23%, 24% de los empleados están en el seguro social, cuando que tenemos la menor tasa de aporte de América Latina, ¿verdad? Entonces, bajísima cobertura. Tenemos que ver cómo ampliamos la cobertura. Y por otro lado, esos fondos hoy están en gran parte colocados a corto plazo en los bancos, en lugar de estar justamente colocados para largo plazo, para la inversión, para el desarrollo, ¿verdad? Entonces, es imprescindible la reforma educativa, es imprescindible la reforma previsional. Está el tema que este gobierno va a tener que enfrentarse, que es el tema de Itaipú. En el 2023 vence el anexo C del Tratado de Itaipú, pero hay que comenzar a prepararse ya, ahora, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que la expectativa es que este gobierno encare esos temas. ¿Cómo se van a construir los consensos? Es el tema, ¿verdad? Y encima vemos un gobierno que ya llega ya empieza la carrera bastante debilitado, ¿verdad? Claro. Tenemos una Entonces, pausa. y las reformas requieren un gran capital político, ¿verdad? Exacto. Sí. Y es ahí donde arrancamos con una parte del Partido Colorado nada más. Por lo menos en principio, ¿verdad? Sí, no, en principio. Así es, categórico. Sí. En principio sí. Bueno, le quiero plantear lo siguiente. En el 2023 vence el pago de la deuda finalmente de Itaipú y en teoría quedarían 2.000 millones de dólares prestos para repartirnos si no cambia la tarifa. Quiero una idea sobre ustedes porque lo pregunté a Benigno López y él me dijo de que ellos van a tratar de negociar lo antes posible y retrotraer por lo menos 10 años de ese 1.000 millones a hoy. En términos prácticos, descontar documentos de 10 años con el Brasil de esa plata de Itaipú y retrotraer a hoy esa plata e invertir en nuestro país, nosotros, y la parte de Brasil, obviamente le toca a Brasil. Así que quiero una opinión sobre eso a la vuelta de la pausa. Bueno, lastimosamente no grabamos lo que estaba en la pausa, pero Manuel plantea que ni la mucha plata a nuestro país no es la solución. Digo, Manuel, porque podríamos conseguir mucha plata de Itaipú, ¿verdad? Itaipú es un activo que vale aproximadamente 60.000 millones de dólares. Y que ese activo va a tener deuda cero en 4 años más, en 5 años más. Entonces, lo que Brasil y Paraguay plantearían o podrían plantear es descontar 10 años de esa entrada adicional que vamos a tener y retrotraer a hoy y disponer de por lo menos 9, 8.500 millones de dólares cada país. Es imposible eso, Manuel Messi. Espera, varias cosas que me parece que son importantes. Primer punto, el tema de Itaipú. Yo creo que la gente, de tanto que se habló de Itaipú, me parece que la gente está muy confundida sobre Itaipú, ¿verdad? Creo que hay que tratar de entenderlo sencillamente. ¿Cómo se define el precio de Itaipú? En Itaipú vos sumás el costo de operación, más los royalties, más el servicio de la deuda, capital más intereses, dividí entre la cantidad de potencia garantizada que tenés y eso te da el precio. Ahora, el valor, ese precio está en 21,6, hoy cuando hablas de potencia, cuando está en energía, está más o menos en $37 megavatio hora. Hay una diferencia entre potencia y energía también. Lo que va a desaparecer el servicio de la deuda, eso que es 37 va a pasar a ser 17. Porque va a desaparecer toda la parte de servicio de deuda, va a ser royalties más gastos de operación. Brasil, ¿qué quiere? Que el precio sea 17.
porque con eso va a subsidiar su industria pesada en el ABC Paulista, ¿verdad? ¿Nosotros qué queremos? Y nosotros no sabemos lo que queremos. No, nosotros creemos... Ese es el problema. Nosotros creemos que vamos a irnos con una metralleta o con un garrote y le vamos a cobrar a Brasil todo lo que no nos cobraron en 40 años. Sí. Y los brasileños te están esperando riéndose del otro lado del río, diciéndote, vamos, acá está el tratado, vamos a bajar a 17, acá está. ¿Qué querés reclamar? No. Yo creo que una alternativa es decir que siga siendo 37 el precio y vamos a subir el valor de los royalties. Por ejemplo. Y ahí va a entrar más o menos $1.000 millones por royalties. Acordate que hay una ley de royalties, los $1.000 millones que entran no son todos del Estado central. No. La mitad es de municipalidades y gobernaciones afectadas por la represa. La mitad. O sea, vamos a tirar plata en un montón de municipalidades y gobernaciones. ¿Queremos hacer eso? Tenemos que discutir si queremos hacer eso o no. Pero nosotros tenemos que sentarnos seriamente a hablar del tema Itaipú y decir qué es lo que queremos y cómo lo vamos a usar, porque hay reformas que tenemos que hacer internamente. Un error en lo que vos dijiste, no, es el año 2023 en el año donde se termina de pagar la deuda. La deuda se termina de pagar en el año 2022. En el año 2022 ya es cero la deuda. A fin de año es cero. No, antes de fin de año ya es cero. Pero es decir, al terminar el 2022 es cero. Claro, lo que te digo es que ya te va a empezar a sobrar plata antes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a empezar a bajar el precio. El precio de hecho... Eso le beneficia a Brasil. Eso le beneficia... Porque nosotros usamos 2 turbinas de las 20. No, y le beneficia a Ande, porque hoy, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros no usamos, se paga un precio de compensación. Ese precio de compensación está en $9,1 por megavatio hora hoy. Y es lo que confluye al fondo de Fonacide. ¿Qué nosotros tendríamos que discutir? La libertad de poder utilizar eso cuando querramos y venderlo al precio que querramos, a quien querramos. Porque es nuestra energía. Brasil compra a 37 más 9 nuestra energía, la comercializa en el mercado interno brasilero a 130. O sea, ganan unos mangos ellos usando nuestra energía. Estas son las discusiones que vamos a tener que tener. Pero primero tenemos que definir qué es lo que queremos. Sí. Creo que es el punto. Yo creo una cosita nomás para continuar. El segundo punto que me decías era, vamos a tener mucha plata y vamos a salir a gastar. Nosotros no sabemos gastar plata. Y voy a poner un ejemplo que le pongo a mucha gente. Horacio Cartes no inauguró ni un solo proyecto que él inició. No estoy hablando de palabras iniciales, estoy hablando de la idea... De inicio a fin. Claro, de la gestión, de conseguir el crédito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta terminar la obra. Todo lo que Horacio Cartes inauguró fueron cosas que comenzaron otros presidentes, Lugo y Federico Franco, básicamente. Quiere decir que el tiempo de ejecución de un proyecto en el sector público es más de 5 años. Y eso te dice que si vos llenás de plata, lo único que vas a conseguir es taponar el caño. Y acá hay una serie de problemas. Nosotros somos un Estado muy ineficiente. Tenemos que generar funcionarios públicos de cierto nivel y el problema que tenemos es que le pagamos mal también a muchos funcionarios públicos. El sueldo del ministro de Hacienda y el de Educación también es de 24 millones de guaraníes. El ministro de Hacienda hoy maneja unos 17 mil millones de dólares. 12.000. No, en realidad lo que maneja es 6.000, ¿verdad? Claro, por eso, el presupuesto central, el presupuesto total del Estado paraguayo es 12.000. Claro, pero lo que maneja en realidad el Estado central, estamos hablando de 6.000 millones de dólares que maneja y gana 24 millones, gana 4.000 millones. Este es el CEO peor pagado del mundo probablemente. Sin embargo, el trabajador de bajo nivel gana muy bien. Un chofer en el Ministerio de Hacienda gana 7 millones de guaraníes. Entonces, eso hace que mucha gente quiera entrar a los niveles bajos. Todo el mundo quiere tener un pariente para que le meta en el Estado. Sin embargo, conseguir cargos de ministro, conseguir cargos de viceministro es muy complicado. Muy complicado porque la gente dice, pierdo plata porque me pagan más en el sector privado. Entonces, y yo sé concretamente que este gobierno ha tenido problemas muy serios en tratar de conseguir gente
para ciertas reparticiones públicas. Y el problema central era el salario. Había gente que decía, no me puedo ir a trabajar por el dinero que me ofrecen ahí. Y no se fue. Entonces, creo que tenemos que generar un cambio en todo lo que es el sistema de remuneración también del funcionario público. Bueno, pero lo cierto y lo concreto es que va a estar la posibilidad de ese 1.000 millones adicional para nosotros. Sí, Alberto. Yo lo que quiero hacer hincapié es lo siguiente. Hoy estamos discutiendo el problema de Yacyretá, ¿verdad? Hay una discusión, una confusión enorme. Y yo no quiero ni pensar lo que va a hacer cuando llegue a Itaipú, ¿verdad? Que es mucho más grande y más importante para Paraguay. Realmente el problema, la gran negociación es interna, no con Brasil. ¿Qué queremos nosotros, como dice Manuel? Esa es la parte, y ahí es donde yo siento de que no se puede hablar de este tema con racionalidad. Hoy hay una posición ideologizada muy fuerte y de algún medio de comunicación que también tiene una posición muy radicalizada en el tema, que hace que el que quiera pensar el tema ya sea acusado de vendepatria, de entreguista, y bueno, en ese ambiente no se puede pensar, no se puede hablar de forma racional, ¿verdad? Vamos a llegar con esa expectativa, estamos una sobreexpectativa, que a mí me preocupa mucho porque si tu expectativa es muy alta, la realidad va a estar por acá seguro, ¿verdad? Y el que negocie eso le compadezco, ¿verdad? Le compadezco a ese grupo que tenga que negociar porque vendepatria seguro va a ser, ¿verdad? ¿Le ve al presidente Marito con el liderazgo suficiente como para...? Yo lo que le veo es, tal vez más, además de más que liderazgo, tal vez esa sea la parte positiva que yo le veo a Marito. Marito viene del Congreso y él tiene muy claro que para avanzarse tiene que construir mayoría. No basta tener la mejor idea, tener la razón, hay que buscar consenso, hay que buscar... O sea, viene de ese mundo por lo menos. Esa es la parte que yo me da mucha expectativa de que... Entonces, tan importante como el resultado es el proceso. Acá tenemos que iniciar ya nosotros los paraguayos un espacio de discusión buscando llegar a algún acuerdo, como dice Manuel, lo que queremos, ¿verdad? Sabemos lo que quiere Brasil, sabemos perfectamente y no podemos ir con una metralleta, como dijiste vos, a obligarle a Brasil a que acepte nuestra propuesta, ¿verdad? Brasil quiere bajar el precio y punto. El tratado no vence, eso es importante que la gente sepa. El tratado es perpetuo, el tratado no vence, se puede cambiar, pero no vence. Lo que vence es el anexo C, una parte, que es la parte... De los 3.200 millones que hoy cuesta mantener Itaipú, vencen 2.000 millones. Sí, pero de vuelta, entonces, el gran problema es la falta de racionalidad para discutir el tema. Y vamos a irnos sin tener ideas consensuadas, con unas expectativas enormes, y lógicamente va a haber una enorme decepción, y la gente que negocie eso, cualquiera sea el que... Podemos traer al mejor equipo del mundo. Se habla de traerlo a Jeffrey Sachs, traerle a más gente. Y bueno, le compadezco a ese equipo porque seguro que va a ser acusado. ¿Habló el presidente electo con Jeffrey Sachs? Sí, habló. ¿Habló en Nueva York? Sí. Habló. Y le planteó directamente ya que... Pero no es Jeffrey Sachs que te va a solucionar. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. No te va a solucionar el problema. Nosotros tenemos que construir acá los consensos. Lo que está diciendo Banana y lo que está diciendo Garbarino. No hay consenso. Que la gente está en el extremo. Legionario, vendepatria. Se ideologizó el tema. ¿Cómo se construye ese consenso? ¿Con quién se construye el consenso? Si aquí es ganar o perder. No, nadie tiene el empate. Nadie quiere entrar a sentarse a hablar. Y no hay capacidad en el Paraguay para hablar. Sabemos pelearnos. No voy a enumerarte todos los organismos que están divididos. No, hay lugar, por decirte, los bomberos, hay 2 bomberos. La masonería, con todo respeto, está dividido. Los optimistas están divididos. Y vos querés construir consenso con toda la gente dividida. Pero ahí es donde podría ser pues el liderazgo la diferencia. Sí. Ahí la diferencia podría estar en la calidad del liderazgo. Sí, sin duda. Y eso ya sabemos con quién estamos jugando. Hoy estamos jugando ya con Marito. Sí, pero no es solo. Tiene que tener gente que trabaje para eso. No es solo, eso no se hace solo. Liderazgo de una élite, por llamarlo así, política, económica, ¿Pero quién académica. conforma la élite? El presidente. Decae en la El persona. presidente es muy importante, sin duda. Es más importante. Te voy a decir otra cosa que es importante para el tema de Itaipú. El foro donde se discute. Yo creo que si nosotros discutimos con Brasil a puerta cerrada, entre 4 paredes, como se discutió Yacyretá, va a pasar lo que Brasil quiera que pase. Jeffrey Sachs no es solamente un asesor para Paraguay.
Yo te digo porque yo fui el primero que contacté con Jeffrey Sachs desde el Estado paraguayo. Jeffrey Sachs es el asesor del secretario general de Naciones Unidas. Jeffrey Sachs nos da la puerta para entrar a un foro internacional donde podemos discutir con Brasil sentados y abiertos a todo el mundo, en un espacio de transparencia importante, como hizo en algún momento dado Uruguay cuando discutía sobre el tema de papeleras con Argentina, por ejemplo. Porque acá hay una presión de país grande sobre país chico, que también pero eso, hay que ese fue en el marco de una demanda ya. Sí, eso ya fue, eso ya no, fue más lejos. No fue negociación, eso fue demanda. Claro, pero yo creo que podemos, y existe el interés en Naciones Unidas, te digo porque lo hablé, existe el interés en el Fondo Monetario Internacional de poder generar un foro donde se pueda hablar y hablar públicamente sobre este tipo de cosas. Porque para Brasil, Itaipú, si bien es importante, es así un problemita. No, 20% de la energía. Sí, pero no es... No, pero es 20% de un país de 210 millones de habitantes. Perfecto, pero no es lo que es para nosotros. Para nosotros eso es sí, todo. Eso sí. Prácticamente. Para nosotros es nuestro mayor activo. Para nosotros es el activo más importante que tenemos como país. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Muy importante. Entonces, yo creo que... Yo veo con muy buenos ojos el acercamiento a Jeffrey Sachs. Porque Cartes se alejó de Jeffrey Sachs, ¿verdad? Cartes no continuó el trabajo que venía haciendo. Cartes tenía una debilidad ahí, Manuel. Jeffrey Sachs le señaló a Brasil como que nos estafó una cantidad de plata y Brasil es el patrón económico de su cliente principal. Claro, es su cliente principal. Entonces, resulta que Jeffrey Sachs vino, le marcó la pauta o le acusó a su cliente principal, entonces dijo, no, vos no venga acá porque me va a futir el negocio. 45 minutos duró la primera reunión entre Dilma Rousseff y Horacio Cartes, y después de eso entramos al Mercosur, entró Venezuela al Mercosur, y Jeffrey Sachs le dijeron, no, yo contigo ya no quiero más hablar. Claro. Ahora, pero yo te agrego nomás, y Manuel ha de saber, Brasil también tiene mucha influencia en los organismos internacionales, y vos sabés bien, Manuel, que hubo muchísima oposición de Brasil a Jeffrey Sachs. O sea, a la publicación del trabajo sobre Paraguay. Inclusive eso, el BID, hubo una presión enorme porque financió el trabajo de Jeffrey Sachs. O sea, el ponerle a Jeffrey Sachs es tocar la cola al tigre, yo te puedo asegurar eso. ¿Quién es el tigre, Alberto? Y Brasil. En el sentido de que vos vas a ir a un enfrentamiento. Si te vas a los organismos internacionales, esto es un tema para discutirlo, justamente para debatir en una mesa. Irte ahí con Jeffrey Sachs a organismos internacionales es elevar el problema y eso es enfrentarte, ir a un enfrentamiento. Puede ser que sea la estrategia, ¿verdad? Puede ser que se defina esa estrategia, porque ir jugando callado a lo mejor no conseguís nada. Pero hay un tema intermedio. ¿Qué podría ser? Hay un tema intermedio, Germán. Brasil es un conglomerado de intereses, tampoco es una unidad. Eso es lo que hay que entender. Igual que Estados Unidos, igual que Paraguay también, ¿verdad? Hay sectores en Brasil que son más pro Paraguay, que otros sectores que son anti Paraguay. Por ponerte un ejemplo, la FIESPI, la Federación de Industria de San Paulo. Hay sectores que ven que Paraguay es la oportunidad, la única alternativa que tienen ellos para poder competir con la industria china. Llevar parte de la fabricación a Paraguay, una parte, no todo, y bajar los costos y poder competir con China. Hay sectores que ven eso. Pero hay sectores que dicen, no, Paraguay está acusado de piratería, acaban de entrar productos chinos metidos por ahí, o sea, nos ven como una amenaza. Entonces, eso se da en FIESPI, se da en Itamaraty, se da en la Recinta Federal, en todos los sectores hay gente pro y contra Paraguay. Paraguay tiene que tener un lobby importante en Brasilia que enhebre un poco con los sectores que apoyan a Paraguay, apoyan en todos esos en esas grandes burocracias que son muy importantes. Porque hay sectores que dicen nos conviene tener un vecino que sea rico, ¿verdad? No un vecino pobre, un vecino problemático. Hay gente que tiene esa visión. Y con eso se puede ir construyendo una posición, diríamos, más fuerte en la negociación. Leslie Hoffman, el presidente del Partido de los Trabajadores, fue la defensora principal de Paraguay en el 2009. Cuando fue lo de las compensaciones, cuando Lula aumentó 2009 o 2010, en el Senado de Brasil. Sí, sí. Hay sectores en Paraná. En el tema de las invasiones de tierra en Ñacundaví, ella estuvo metida. En Paraná, en Mato Grosso, en los estados limítrofes hay mucha gente que nos puede apoyar en esta negociación, ¿verdad? Pero hay que armar una estrategia
y tener claro lo que queremos. Mientras no tenga claro lo que queremos, no sabes lo que vas a pedir, ¿verdad? Bueno, ahora díganme, finalmente, tenemos 3 minutos, ¿qué esperan de Marito con un contacto fuerte con la realidad? Le conocemos a Marito, esa es la ventaja que tenemos. A Cartes no le conocía el pueblo paraguayo. Cuando llegó no le conocía, era un desconocido. De hecho, nunca había votado, por ejemplo. No estuvo nunca afiliado al Partido Colorado. Nunca estuvo al partido, no, si nunca votó. Votó por él la primera vez que votó. Por él no, creo que votó en unas municipales la primera vez, me parece un poco antes. Pero, ¿cómo le ven, conociendo a Marito, qué expectativa tienen individualmente, qué expectativa tienen? Horacio. Yo lleno la copa para brindar tengo esperanza y creo que se puede hacer, pero agregando eso, que tiene que hacerse rodear de gente y hacer funcionar los órganos. Por ejemplo, durante el gobierno de Cartes, la Secretaría Técnica de Planificación no cumplió su papel. Estuvo encargada de la reducción de la pobreza. ¿Qué tiene que ver la Secretaría Técnica con la reducción de la pobreza? Si tenía otra tarea que hacer. Entonces, lo que tiene que acercarse, tiene tiempo, mañana va a empezar a firmar los primeros decretos y tiene que acercarse a la realidad. Yo tengo confianza, no puedo ante 24 horas perder la confianza y la esperanza, y ya tenemos la suerte que, como dicen algunos, terminó una etapa de incertidumbre. Bueno, ahora vamos a entrar en la etapa, los que somos políticos nos sentimos a gusto en el sentido de que la clase política va a estar en prueba otra vez, frente a un presidente que manejó con gerentes. ¿Tu expectativa, Manuel? Bueno, yo tengo expectativas positivas hacia el futuro. Creo que tenemos espacio para crecer y creo que hay gente que puede generar políticas públicas razonables que nos puedan hacer crecer. Pero creo que si yo tuviese que recomendarle algo al presidente, le diría: acá pragmatismo es lo más importante que él necesita. Pragmatismo, no volar con ideas que de repente son muy complicadas de llevar a la práctica. Creo que hay cosas concretas que se pueden hacer. Sí, señor. Que se pueden hacer, y creo que tendría que enfocarse en esas cosas que se pueden hacer y que se pueden lograr. Hay una diferencia muy importante entre lo que es el gobierno de Marito y lo que fue el gobierno de Cartes. El gobierno de Cartes no conversaba por esta cualidad política que no tenía. Cuando uno se iba desde el sector privado a hablar con un ministro, uno sabía que ese ministro no era el que mandaba, que había un gerente que estaba atrás de la puerta posiblemente, que era el que realmente tomaba la decisión, ¿verdad? Acá el ministro va a volver a retomar ese poder que no tuvo anteriormente, con lo cual uno va a tener un interlocutor que realmente va a ser el que va a tomar las decisiones, y creo que esa es una cuestión importante. Marito me parece que es un político y un tipo que puede generar consensos, en particular lo ha hecho anteriormente, y creo que, mira que Marito fue, yo hay una cosa que le respeto, ¿verdad? Marito fue el primero que se enfrentó a Horacio Cartes, cuando Horacio Cartes estaba en la cresta de la ola, ¿verdad? En la interna colorada. Y era un hombre extremadamente poderoso. Con 3 años y medio de poder enfrente. Claro, muy temprano dentro del mandato, creo que al año. Al año y pico. Al año y pico. O sea, es un tipo que está dispuesto a enfrentar tormentas y tempestades, ¿verdad? Porque Horacio Cartes, con mucho poder, no era una persona fácil, ¿verdad? De ponerse del otro lado de la vereda, ¿verdad? Entonces creo que yo le doy el beneficio, un beneficio le doy, y tengo una visión positiva. Yo creo que en Paraguay también hay dinámicas, sobre todo en el campo económico, hay dinámicas que van más allá de los gobiernos, que van incluso más allá del Estado, y que empujan y generan transformaciones evolutivas, como señalaba en algún momento dado Alberto. Alberto, como tu expectativa personal. Yo también tengo expectativas, tengo esperanza. Creo que las primeras decisiones del equipo económico que fue nombrado es un equipo de muy buen nivel, que nos asegura una continuidad de lo que ya venimos haciendo hace mucho tiempo. Y creo que las reformas que se vienen, que son importantísimas, fundamentales para avanzar al verdadero desarrollo del Paraguay, requieren consensos. Y yo le escuché a él, yo hablé con él, tuve oportunidad de conversar con él en un momento, y le escuché varias veces repetir la frase:
que no sirve de nada tener la mejor idea si no tenés la mayoría para llevarla adelante. Él viene de ese mundo, viene del Congreso, donde está acostumbrado a construir mayoría, a buscar consenso. Creo que finalmente, como dice Manuel, se enfrentó a Cartes. Las primeras movidas, todo hasta que hizo, terminó finalmente, diríamos, dejando por el momento afuera a Cartes, ¿verdad? Entonces, yo le doy el beneficio de la duda en primer lugar. Sé que va a ser complicada la gobernabilidad, va a tener también los medios de comunicación muy fuertemente en contra. Entonces, va a ser un periodo difícil, pero yo creo que él tiene las características de poder buscar esos consensos que el Paraguay necesita justamente para el desarrollo. En concordancia con lo que decía Manuel, el pragmatismo me viene a la mente cuando después de mucho tiempo del gobierno de Margaret Thatcher, andó más de 10 años en Gran Bretaña, vino John Major con otro periodo más para los conservadores y apareció la figura de Tony Blair, un joven dirigente laborista, nacido en Gales, y él fundó el Nuevo Laborismo. Y nadie sabía qué era el Nuevo Laborismo. Un periodista le dice, ¿qué es el Nuevo Laborismo? Y le dice, el Nuevo Laborismo es todo lo que funciona, le dice. Todo lo que funciona, le dice. Era una antelequia, pero para dar a entender que el Nuevo Laborismo era el pragmatismo de lo que funciona, ¿verdad? Señores, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Alberto. A la vuelta de la pausa vamos a estar con la doctora abogada Sara Parquet, abogada del senador Óscar González Daer. La doctora Sara Parquet es abogada del senador Óscar González Daer. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Encantada, Germán. Bueno, ¿cómo está Óscar, Sara, con todas estas manifestaciones? Creo que ya son 8 o 9 días. No sé si llegaron ya a 10, pero enfrente a su casa. Creo que 9 días son. 9 días, sí. Sí, así es. Y está sobrellevando. ¿Él sigue viviendo en esa casa? Él en este momento no está en ese domicilio. Salió porque se pusieron muy fuertes las manifestaciones en estos días, a partir del sábado especialmente, donde hubo hechos de vandalismos graves. La casa fue prácticamente destruida el día lunes. Yo te traje fotos que quiero mostrarte. Se tiró. ¿Tenés fotos? Tengo fotos. Se tiraron directamente por la casa petardos. ¿Y él estaba ahí en ese momento o no? No, no estaba en ese momento. No estaba. No, porque yo había, como había noticias, te voy a pasar la serie de, como había noticias de que intentarían incluso quemar la casa, yo recomendé que él saliera de ese lugar y que se fuera a otro sitio, ¿verdad? Acá están. ¿Ahí él con quién vive? Él vive con su familia, su esposa y sus hijos, sus nietos que de vez en cuando vienen, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es la rotura del ventanal de la casa. Esta es la entrada de la casa. Mira cómo se quedó. Esta es otra ventana rota. Acá tenés otra foto. Estos son los elementos que se usaron, fíjate. Piedras, petardos, se usaron bleques líquidos, aceites de motor, piedras. Por acá yo estoy teniendo, acá está. ¿Y dónde está viviendo él, Sara? Me reservo comentar dónde. O sea, este por seguridad no por van la a conocer. seguridad, me reservo yo comentar directamente dónde él vive en este momento. Debo comentarte que las amenazas de que iban a incendiar la casa estuvo a punto de suceder porque como tenés acá en esta foto, estaban quemando llantas muy cerca del portón y habían tirado, como podrás ver acá mismo, papel higiénico y otras cosas, y en este sector había cables y empezó acá un incendio que la policía rápidamente pudo, digamos, apagar, pero por eso no se trasladó el incendio hasta la parte alta del domicilio. Ahora, tenés que reconocer, Sara, que la manifestación está creciendo. Es decir, primero eran 30 personas. ¿Sí?
creo que no sé si vi ayer o anteayer, ya eran 1000 y pico. Inclusive fue el monseñor Mario Melanio Medina, creo que fueron otras personalidades también, no recuerdo bien, pero está creciendo, o sea, se sumaron los Chancholigans. No sé si ha de ser 1000, pero de que fueron más desde el lunes, sí. No podemos nosotros negar eso, ni tampoco tenemos interés en negar. Sí lo que consideramos de que los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse. El artículo 32 de la Constitución dice claramente que las manifestaciones pueden realizarse en forma pacífica, lícita. Este artículo 32 también fue reglamentada por la ley 1066 y se establece los requisitos, los presupuestos que deben de cumplirse para realizarse una manifestación, y este reglamento prevé claramente que las personas que pretenden manifestarse tienen que, si es en Asunción, se tiene que comunicar a la comandancia y a la policía de la zona, y si es en el interior, a la comisaría de la zona, donde debe de establecerse claramente las personas que estarían al frente organizando la manifestación, los días y las horas en que se van a realizar esas manifestaciones, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en este caso no se cumplió, ¿verdad? Nosotros tenemos conocimiento porque yo me constituí en la comisaría de Luque para hacer una denuncia el día lunes, porque los excesos y los vandalismos que ocurrieron y las destrucciones que ocurrieron en la propiedad privada de González Daer rebasaron todos los límites, ¿verdad? Entonces, los días posteriores nosotros no hemos realizado ni una sola denuncia ni nos hemos manifestado en relación a Creo que esto. le denunciaron a ¿cómo que se llama? Hay un apodo de un dirigente famoso, no me acuerdo cómo era su apodo. 2 palabras tiene, bueno, pero no importa. Aló René. Esa es una... A él le denunciaron, ¿verdad? Nosotros no. A ustedes no. Justamente por las redes sociales, normalmente yo interactúo, no tantas veces, pero interactúo más o menos por las redes sociales, y anoche justamente vi que una foto que está publicada en mi perfil fue obtenida por esta persona y fue puesta con un comentario donde manifestaba de que yo falseé datos y que yo le había denunciado a él, y que incluso yo había fabricado un antecedente penal falso. Y sin embargo yo misma, generalmente y a raíz de eso surgieron unos posteos, una cantidad de posteos difamándome a mí y amenazándome y amedrentándome a mí como abogada, diciendo incluso de que vendrían en casa a quemar mi casa, a escracharme a mí también, ¿verdad? Cuando que yo lo que estoy haciendo es simplemente cumplir la función para la cual yo me preparé. Vos me conocés a mí, hace bastante tiempo ejerzo la profesión. Yo he defendido a personas o personajes, si quieren llamarlo, de todo tipo de colores, no solo colorados liberales, sino he tomado, y principalmente siempre tomé defensa, porque me interesa más a mí la parte de defensa, que menos veces yo actué de querellante, porque me gusta más. Sara, ¿y en qué estado está viviendo en este momento Óscar González Daer? ¿Está esperando que esto pase? Quiero culminar una partecita. Sí. Yo aclaré a esta persona al que vos te referiste. ¿Cómo se llama? Alfonso creo que se llama. Le aclaré de que yo no fui la que realicé la denuncia.
le alcé en el mismo lugar donde él posteó, le puse el acta y fue la gente de la comisaría de Luque, los oficiales que estaban en el acto de la manifestación, los que hicieron la denuncia, o sea, labraron acta y elevaron a la fiscalía de turno con todo el antecedente puesto allí que me imagino ellos lograron a través del sistema. O sea, ¿verdad? todo fue a partir de las redes sociales. Sí. Y entonces yo le aclaré perfectamente, e incluso le aclaré a esta persona que ayer, lunes, nosotros realizamos una denuncia sobre los hechos ocurridos el día lunes y que lo hicimos contra personas innominadas, pero dentro del relato fáctico que hacemos en la denuncia mencionamos personas porque aparecen en los medios periodísticos, aparecen en las fotografías y en el circuito cerrado que nosotros tenemos, y eso agregamos ayer. Y aún en esta denuncia que presentamos nosotros ayer, no está el nombre de esta persona. Sara, ¿cuáles son los planes de Oscar ahora? Él cree que esto va a pasar, que esto es una ola por el momento, que es una moda, está esperando a ver si aumenta para renunciar. ¿En qué estado emocional está en este momento González Daer? Él está con el ánimo y desde el inicio mismo del procedimiento, del inicio de la causa penal, estuvo muy decidido a someterse al procedimiento, ¿verdad? Y así lo hizo, ¿verdad? Y con mi asesoramiento desde el inicio hemos concurrido las veces que nos llamaron. Y ante la Fiscalía, ante el juzgado, hemos procurado cumplir cabalmente lo que dice el debido proceso. Y él está preocupado porque no se respeta, y me ha manifestado en varias oportunidades, no se respeta lo que claramente dice la Constitución Nacional en su artículo 17, que se presuma la inocencia. Y hice, mientras estaba ahí esperando entrar para conversar contigo, justamente yo estaba mirando la Constitución y estaba haciendo un resumen justamente de la preocupación que él tiene, justamente de la manera en que se pretende llevar esto adelante. Para él no hay presunción de inocencia. Y eso lo prevé claramente el artículo primero. Dice sobre el punto, Sara, yo creo que acá no hay una falta de presunción de inocencia en la parte jurídica. El tema de la presunción de inocencia se da que a partir de que la gente escuchó lo que él dijo. ¿Y cómo saben que es de él? ¿Él reconoció? No, señor. ¿Él dijo que era? Nunca, señor. O sea, él niega que sea su voz. Si él niega que sea su voz, cambia todo. Yo te voy a decir lo siguiente. Primero que nada, nunca, hasta este momento, después de casi 9 meses de investigación, ABC Cardinal no presentó los audios originales o en bruto que los fiscales pidieron. ABC Cardinal, y yo tengo las pruebas de eso y te quiero mostrar. Pero tengo los audios acá, están en todos lados, Sara. Son audios editados, manipulados y contextuados. Cuando se le pide a ABC que se le remita los audios originales para que la Fiscalía pueda realizar las pericias correspondientes, ABC Cardinal le dice que no va a enviar, que lo que envió es lo que va a enviar. Y que se escudan en el artículo 29, cosa que no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque si ellos hicieron la denuncia y presentaron unos pendrive con audios, que si vos escuchás
están cortados como ellos quieren, están con conversaciones arriba de Mabel Renfeld, donde ella misma da nombres a las personas que interactúan supuestamente en esos audios, ¿verdad? O sea, González Daer niega que sea su voz, Sara. Tiene que escuchar el audio original para decir si es o no es su voz. Pero de los que se escuchó, ¿es su voz o no? Y además, no voy a decirte que es su voz porque él no dijo que es su voz, ni yo voy a decir que es su voz. Primero, pero negás entonces. Los audios que se remitieron a la fiscalía y los que se escuchan por ahí, yo no sé cuáles son, ni pueden ser considerados como pruebas. No, Primero, yo no estoy hablando de la parte jurídica. Pero yo no te puedo, estoy hablando es que yo no periodísticamente, puedo, pero es su voz nomás. Periodísticamente no se puede sancionar a una persona, yo no estoy sancionando. Ni condenar a una... Pero eso es pues lo que se pretende, Germán. Condenar porque un medio periodístico pasa unos audios y dice, escuchen la voz de González Daer haciendo tal cosa, escuchen la voz... Germán, hay un audio que se refiere a un caso denominado Ivesur. Sí. Y dice, la periodista a cargo dice, escuchen la voz de González Daer hablando con no sé quién, haciendo tal cosa. Y yo te quiero mostrar que acá, en el acta de imputación, se establece claramente, dice, en el tercer punto del relato fáctico dice, otra supuesta negociación tendría relación con el caso que involucra al contralor Enrique García, que investiga supuestas irregularidades ocurridas en el marco del contrato de la Municipalidad de Asunción y la firma Ivesur, dice. En ese sentido, González Daer conversa con... Y vos sabés, vos sos periodista y habrás escuchado que ese audio, en realidad, y no estoy diciendo yo, sino lo dijo con todas sus letras Adolfo, y con las disculpas debidas a Adolfo, pero pedí esa posibilidad de poder nombrarla a él. Adolfo Ferreira dijo, es mi voz. Él sí dijo, es mi voz. Sí, ahí hubo una confusión. Es mi voz. Al inicio hubo una confusión. Pero mira, Germán, está imputado por ese audio. Sara, tenemos que hacer una breve pausa. Me están instruyendo que tenemos que hacer una breve pausa y continuamos. Bueno, Sara, ¿cuál es la estrategia de ustedes de defensa del senador Óscar González Daer? Si me decís jurídicamente, yo tengo todos los elementos y tengo las pruebas. Acá está el relato fáctico de la imputación y tengo las pruebas en la carpeta fiscal que desvirtúan absolutamente todo lo que se ha imputado, que son 4 puntos. Y acabo de mostrarte incluso las pruebas contundentes, que es independiente incluso a los audios que para nosotros no pueden servir de pruebas, porque son audios que son ilícitos, ilegalmente obtenidos y que jamás podrían servir en un juicio, y lo han reconocido desde ministros de Cortes, jueces hasta fiscales, que eso no puede ser considerado como prueba. El problema que él tiene en este momento, Sara, es político, no es jurídico. Y entiendo, pero entonces... O sea, yo no quiero detenerme a pensar mucho eso porque sería adentrarme mucho en el tema y claro, no pretendo hacerlo, ¿verdad? Pero en este momento él tiene un problema de comunicación. Él no habla, él cree que su mejor estrategia es no hablar. Jurídicamente ya te eligió a vos y ya está su estrategia jurídica. Vos me desplegaste recién, está perfecta, es una estrategia. No sabemos si le va a alcanzar para liberarse, pero es una estrategia. Tiene una estrategia. Sí. Ahora, él en este momento tiene un problema político. ¿Cuál es su estrategia en el campo político?
En la parte política yo no me inmiscuyo porque es una cuestión de él tiene que decidir. Yo no sé cuál es el problema político particular que tiene. En la parte procesal yo recomendé a él, yo asesoro, pero él finalmente hace lo que él quiere, ¿no? Pero en la parte procesal yo le dije que en este momento no era oportuno que él hablara sobre su causa penal, porque palabra que él dice, palabra que se malinterpreta. Lo que pasa, Sara, que palabra que él calla es palabra que también se malinterpreta. Y sí. Ese es un error conceptual muy fuerte que tienen los que están en este tipo de crisis. Sí. Vos, una palabra que callás, es una palabra que se interpreta. Así es. Y palabra que se dice también se utiliza como se quiere, ¿verdad? Claro, pero el silencio es el peor de las interpretaciones. ¿Por qué? Porque la interpretación es libre. Sí. Siempre en contra, nunca a favor. Yo nomás te pregunto, Germán, si él se pusiera a hablar, ¿hablaría de la parte política? ¿De qué ámbito? ¿De qué cosa? Según vos. Porque si hablaría él sobre los hechos de la causa que está hoy enfrentando, está todo clarísimo y yo le puedo decir, habla sobre esto, ¿verdad? Ahora, ¿quién quiere escuchar? Por eso yo hace rato te dije, a él ya no se le presume la inocencia, a él se le condenó directamente, anticipadamente. ¿Por qué, Sara? Porque no tenemos su versión. ¿Cuál es la versión de él? Yo te pregunto. No sé. Abstraete de tu defensa. Yo te encuentro por la calle como abogada del foro y te digo, ¿cuál es la estrategia de González Daer? ¿Sobre qué cosa? Sobre todo, ¿cuál es su estrategia? Pero sobre cualquier cosa, que de la causa penal, ¿me decís? No, la causa penal, vos sabés como penalista que la naturaleza de la causa penal es que rompe el equilibrio entre las personas, ¿verdad? Sí. Un delito lo que hace es romper el equilibrio y la armonía de la sociedad. Sí. Bueno, con esta causa, él tiene la parte jurídica contigo. Sí. ¿Y el resto del rompimiento de la armonía? ¿De qué ¿Cómo encara? El hecho de que la gente se vaya y se manifieste y pida su renuncia. No, ese hecho concreto ahí específico en Luque, pero con la opinión pública nacional. Y sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él para que se lo considere, por ejemplo? Para desvirtuar todo lo que se le acusa y todo lo que se sospecha. Pero lo que pasa es que entendemos nosotros, y debe ser así, Germán, de lo que se le acusa, él se tiene que defender así como lo está haciendo en la causa penal. O él va a irse delante de un público a tratar de dar una explicación al público y qué hacer en la causa penal. En la causa penal es donde se tiene que juzgar y determinar si él es responsable o no de los hechos. Pero tiene dos aristas, Sara. Sí, pero no se puede negar que tiene dos aristas. Pero la parte política hace a otra cuestión, Germán. El caso de Ibáñez se resolvió en la justicia. Sí. Y lo mismo como reaccionó la ciudadanía. Y sí, porque se quiso reaccionar de jurídicamente, esa manera. Porque yo no defiendo, ni estoy diciendo ni que está bien ni que está mal lo que hizo Ibáñez. Pero él optó por un procedimiento establecido en el código. El fiscal y el juez utilizó la herramienta que tiene, pero no le gustó al público. Exacto. Y entonces, y faltó la comunicación. Pero él salió, él sí habló. No, habló al final. Pero ¿y qué va a decir Óscar González Daer sobre si él manifestó y la poca cosa que quiso decir la semana pasada tergiversaron, pero por todos los medios? ¿Qué dijo la semana Él dijo, estoy tranquilo, tengo la conciencia tranquila. Dijo. Sí, porque estoy sometido al proceso penal. No cometí los hechos de que se me acusa. Le están acusando de que es ladrón, porque si vos haces una visión de las manifestaciones, la palabra más común y corriente de la manifestación es ladrón. Entonces yo el otro día posteé y dije, le pregunté a Santiago González por el Twitter, porque él posteó algo. Yo le dije,
¿me podrías decir dónde está la causa penal donde se le está a él investigando por robo? Porque no se puede hacer justicia por mano propia, Germán. No puede el ciudadano abstraerse de una causa penal y el ciudadano indignado decir que González Daer es el culpable de los hechos que ellos dicen que existen. De oído escucharon algunas cosas y ellos lo condenaron. Pero como hablaste varias veces, eso ya es también una realidad fáctica. Yo hablé... Ese hecho es una realidad fáctica, existe eso. Yo hablé y comuniqué a quien quería escuchar, como hoy te hice, de que para mí como abogada defensora yo tomo la imputación como está escrito. Tomo las relaciones fácticas que dice acá y procuro ver si existen o no existen pruebas respecto a esto. Cada punto, Gualberto Zárate, Teresa Rojas, el caso de Ivesur y de Apostala, obran en la carpeta fiscal pruebas contundentes de que él no cometió los hechos punibles que acá se imputan. Le imputan de hecho pasivo agravado. Yo acabo de mostrarte, no hay una sola palabra que diga que Óscar González Daer pagó para que la fiscala Teresa Rojas o le ofreció un beneficio para que Teresa Rojas impute a Luis Emilio Saguier Blanco y con eso se benefició. ¿Dónde está eso acá? Y le están acusando de hecho pasivo agravado. Y si estamos en un Estado de Derecho y si vamos a respetar el debido proceso y si vamos a hacernos cargo del derecho a la defensa que él tiene que estar acá. Claro, eso. pero obviamente, Sara, la gente que se está manifestando, Sí. y que probablemente se va a seguir sumando, Sí. según las informaciones que tengo, porque Sí. ya vinieron de otras ciudades, de San Lorenzo y Fernando La Mora, no está esperando una respuesta jurídica. ¿Y entonces qué es lo que quieren? ¿Justicia por mano propia No. porque no les simpatiza González No, Daer? entonces, Porque no, alguien dijo la que forma, hizo... La forma de enfrentar esa realidad fáctica también, ya no es vía escritos jurídicos. Y que tendría ¿Por que qué? salir Porque esa gente ya está segura, está convencida de que González Daer traficó desde su cargo de presidente del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, perdón. Entonces, con los papeles jurídicos... ¿Y cómo de eso, o sea, en este momento, según tu y él apreciación... tendría que salir a explicar. o sea, No hay otra opción. según tu apreciación, todos esos ciudadanos que se están manifestando frente a la casa de él están convencidos y han juzgado ellos de que es en sus culpable, convicciones está que él es culpable. En sus convicciones está y que entonces, él es culpable. ¿en qué quedamos? La forma de lidiar con ellos... ¿Para qué entonces, Germán? La forma de lidiar con ellos es una discusión pública. Con que él salga allí y dé delante de ellos. No. Pública. No, digo, a través de los medios, obviamente, no se va a ir, no se va a arriesgar a irse físicamente ahí, no hay ninguna seguridad para las personas que van a estar ahí, no hay ninguna seguridad que se vaya y aparezca ahí públicamente. Si vos me garantizás, Germán, ponele a quien quiera de los periodistas acá, González Daer acá, yo también voy a estar acá y él se le va a escuchar, si se le va a escuchar con atención cada cosa que va a explicar y de las pruebas que él tiene y probar esto, yo me comprometo yo te garantizo, a que él venga. Yo sí estoy contigo, ahora, gracias. Pero en serio. Ahora, vos me explicaste todo lo que quisiste. Totalmente. Y yo te escuché todo lo que me explicaste. Totalmente. Y seguimos para adelante. Totalmente. Y yo te explico, la defensa jurídica es una. Yo no quiero, no estoy en la carpeta puntillosamente, por eso no quiero discutirte en detalles. Pero lo que sí te quiero discutir es que acá el problema es otro. Está bien, yo reconozco lo que vos me decís de que no es una cuestión jurídica, es una cuestión política. No es solo una cuestión jurídica.
Yo no digo que no sea una cuestión jurídica. El ciudadano tomó la decisión de condenarle sin juicio a él, sin conocer la carpeta fiscal, sin conocer Pero los hechos. eso es jurídico, son dos campos distintos. Pero ¿y en base a qué aquel ciudadano? Porque él tenía un cargo de depositario de la fe pública. En este caso él era presidente de los que le juzgaban a los jueces y a los fiscales. Entonces, él tiene una responsabilidad de dar explicaciones. No dio nunca, Sara. Pero es que lo da en el ámbito donde debe dar. Pero ese es un ámbito. El ámbito de la gestión pública es público. Germán, no es jurídico solamente. Escúchame, Germán. Ok, hagamos un modelo de cómo Óscar González Daer va a salir de este asunto. Te pregunto, él se somete a esa opinión, es un sometimiento. Se somete a esa opinión pública de estos ciudadanos que ya lo condenaron sin conocer la carpeta, sin conocer los elementos, sin saber realmente lo que pasa en la carpeta fiscal, los condenó. Eso implicaría que él también saldría liberado y haciendo mágicamente esa situación, ellos cambian de opinión y lo liberan de ser culpable. No, en los presupuestos previos, ¿lo van a liberar de esta causa penal? Sara, en los presupuestos previos, ellos recibirían por lo menos su postura, su posición. En este momento yo por lo menos no escuché nunca. Intenté por algunos caminos que hable González Daer para hacer lo mismo que estoy haciendo contigo, sí, escucharte y preguntarte. Sí, yo por eso vine, porque quería explicarte, porque sabía que vos podrías escuchar, porque no es así en todos los medios. Aunque yo quisiera explicar, no quieren escuchar, y ocurre lo mismo con González Daer. Aunque él quisiera explicar, nadie le va a escuchar, porque no cabe duda absolutamente de que la responsabilidad es personal. La responsabilidad penal es personal y la responsabilidad de los hechos, actos y dichos también son personales. Él no se puede hacer cargo de lo que otros en aquellos audios dicen, hablan y él no sepa, ¿verdad? No conozca. Así es. Porque vos sabés también, Germán, de que el cargo a veces implica que no se puede controlar todo lo que tu secretario, tu relator, tu otra persona, tu conocido, tu amigo, va a decir, mi amigo es Germán, yo te voy a conseguir, Germán es mi amigo. ¿Quién tiene que explicar eso, Sara? Él tiene que explicar. Sí, es posible. Y de eso pero se ¿quién trata. quiere escuchar, Germán? No, y él tiene que lograr que se quiera escuchar. ¿Y cómo va a hacerlo? ¿Acaso que esa gente que se está manifestándose ahí le interesa escuchar? Porque si le interesa escuchar a esa gente y lo van a hacer correctamente, yo le voy a poner un auditorio ahí y que él pueda explicar. ¿Pero vos crees que le van a escuchar? No, físicamente no hay forma de tenerla los dos en un mismo sitio, ¿verdad? Yo entiendo que eso por seguridad sería imposible. Sí. Sí, ahí se están manifestando, están un poco ya... Bueno, Sara, te eso nomás es lo que yo te digo, entiendo. pero para nosotros, te reitero, en un Estado de Derecho se debe respetar lo que la justicia En el campo del decide. derecho tenés toda la razón. Pero Sara. estamos hablando... Pero esto no es solo el campo del derecho. Pero entonces vamos a tomar la justicia por manos propias. Pero la acción pública requiere de que los que están, los cargos donde están representando representación política, se manifiesten públicamente con el pueblo. Está bien, va a servir... Es decir, eso Va a de la servir- creación de la democracia en el año 500 antes de Cristo. Y yo quiero que me digas, Germán, ¿va a servir de algo para cambiar la opinión de este grupo de manifestantes? Depende de lo que él manifieste. Si él tiene una manifestación brillante, podría hacerlo.
Lo que yo estoy seguro es que si no se manifiesta, no van a cambiar. Eso ya es seguro. ¿Acaso nosotros no hemos procurado por todos los medios posibles explicar a la gente de ABC Cardinal lo errado que están con lo que están mencionando todos los días en ABC? Eso no te puedo decir. No podemos lograr nada. Hemos dicho... Sara, estamos 10 minutos pasados del tiempo, Sara. Sí. Ahí me están mandando nomás en control central que podemos pasar un chiquitito. Pero yo te pongo mi programa el domingo en la tele, señales, a tu disposición. Se sienta el senador Óscar González Daer, como vos decís, vos con él. Nosotros le escuchamos y le preguntamos. Que de eso se trata de esta profesión, de escuchar y de preguntar. Y bueno, tendría que hacerlo, porque jurídicamente vos tenés razón que esto se resuelve ahí, pero esto no se resuelve solo jurídicamente. Yo creo que podemos hacer. Yo voy a conversar con el senador González Daer, pero aquí hay un juzgamiento previo sin conocimiento de causa, hay una condena ya y eso no puede suceder porque entonces todos nomás llevamos a ponernos a disposición de un grupo de gente o manifestante y que ellos decidan si es culpable o no culpable una persona. Y ¿cómo vamos a meter eso en esta causa penal? El público tiene que tener información. Pero le interesa saber. Y acá el túnel es que solamente recibe la información del afectado. ¿Acaso yo procuré por algunos medios explicar para no justamente agraviarles a estas personas indignadas que se manifiestan? Procuré explicar esto que te expliqué y vos entendés que esta relación de hecho, de esta imputación, la Fiscalía no va a poder sostener ni aquí ni en 100 años. Y estamos diciendo esto sin considerar que los audios aquellos son ilícitos, editados, contextuados, y aún así el Ministerio Público esto no va a poder sostener. ¿Y vos crees, Germán, de que un fiscal o un juez se va a atrever a darle el sobreseimiento definitivo a Óscar González Daer, a pesar de que aquí existen pruebas contundentes de que él, de estos hechos que están acá, él no es responsable? Te pregunto. No te podría decir. Yo te digo que no. Porque antes de firmar todo un requerimiento como eso, el jurado ya va a estar actuando. Y no porque considere que esté irregularmente hecho, sino porque quiere congraciarse Sara, con la ciudadanía. Discúlpame públicamente por la confianza que te tengo de tantos años nos conocemos. Nuestros hijos eran compañeros en el colegio, así que tengo una amistad contigo de años. Yo te pongo a disposición mi programa del domingo. Si quiere el senador Óscar González Daer, concurre contigo. Lleva sus papeles, como vos decís. Lo único que vamos a ajustar el tiempo, ¿verdad? Porque si empezamos toda la terminología jurídica, necesitamos 4 horas de programa. Cierto. Acortamos el tiempo, vos explicar la parte jurídica o él explica la parte jurídica. Nosotros hacemos unas preguntas con Patricia Vargas, mi compañera, y no hay ningún problema. Con la garantía total que tuviste hoy vos, yo te escuché plenamente. Yo vine, Germán, vos sabés que a mí tu asistente no me dijo para qué venía. Vos sabés que no me dijo, vamos a hablar de González Daer o de la causa González Daer, y yo vine sin temor porque sabía que si me hablabas de lo que sea que me hablabas, si me hablabas de Bonifacio o de política o de lo que sea, podía enfrentar y podía hablar contigo tranquilamente por el respeto que vos siempre guardás con las personas a quienes entrevistás. No tenía ningún solo temor de venir aquí a enfrentar lo que vos pudieras preguntarme, sin problema. Gracias, Sara, muchas gracias. Bueno, Sara, nos pasamos 12 minutos, así que muchas gracias. Una sola cosa quiero, y esto para terminar.
Esta tarde yo fui hasta la comisaría 11 a formular una denuncia y lo hago pública solamente porque vos me conocés, Germán, mucho me conocés. No soy una persona que está chillando por ahí por cualquier cosa, pero cuando involucra a mi familia, involucra a mi hogar, yo salto de otra manera. Y hay ejemplo de eso cuando Bonifacio Ríos fue enjuiciado políticamente y ya saben la gente. Yo tengo sendas amenazas y acá te puedo exhibir sendas amenazas que van a venir a quemar por las redes sociales, acá están, que van a venir a quemar y escrachar mi casa. Hablan de quemar mi casa por ser simplemente abogada defensora de González Daer. Y están los nombres, algunos perfiles falsos y otros nombres verdaderos, pero están completamente, y esto está autenticado por escribana pública, y yo hice la denuncia hoy ante la comisaría porque si se toca un ladrillo de mi casa, un pelo de mi hija, yo no voy a disculpar. Conmigo no. Óscar González Daer se quedó callado, se quedó en silencio, como vos decís. Jamás respondió una agresión ni un vandalismo. Yo, Sara Parquet de Ríos, no voy a permitir. Y si tengo que poner la montada con armas, y eso dejé constancia en la comisaría, le dije al comisario, si usted, comisario, no hace algo, si esta gente viene y trata de hacerme algo en mi casa, yo personalmente voy a asumir la responsabilidad de defenderme. Y lo voy a hacer con todos los medios necesarios. Gracias, Sara. Muchas gracias.